No te preocupes, seguro que el examen te va a salir genial. Estoy bastante nervioso, pero ojalá. Si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería? ¿Un deseo? Pues no sé. Bueno, sí, ojalá que este año sea mucho mejor que el año pasado. Ojalá. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, quizás lo habéis supuesto ya, pero hoy vamos a hablar de la palabra ojalá. Para mí, una de las palabras más bonitas del español, y además resulta que es una palabra con un origen muy interesante. Sabéis que todas las lenguas, pese a que provienen de otra, tienen elementos e influencias de muchas lenguas. Lo mismo pasa con el español. El español, a pesar de ser una lengua latina, es decir, que proviene del latín, como pasa con el francés, el italiano o el rumano, también tiene elementos y palabras de otras lenguas. Por supuesto, hay palabras del latín, como mérito, palabras del griego, como teatro, del inglés, como panfleto, del francés, como boulevard, y del árabe, como resulta ser la palabra ojalá. Pero es que además el árabe es una de las lenguas que más vocabulario ha aportado al español. Y es que en español hay más de 4.000 palabras que provienen del árabe, más de 4.000 arabismos. Algunas de ellas, aceite, alcohol, baño, sandía, zanahoria o naranja. Sí, todas estas palabras proceden del árabe. Pero vamos a volver a nuestro ojalá. Ojalá no es originalmente una palabra aislada. Ojalá en realidad es una frase completa. Realmente ojalá viene de esta frase árabe que no me voy a atrever ni siquiera a pronunciar, y esta frase significa quiera Dios, quiera Alá. Así que estamos ante una apelación, una llamada, una solicitud a Dios en toda regla. Es decir, es una expresión con mucho trasfondo cultural y religioso, especialmente. Es decir, que cuando las personas que hablan árabe dicen ojalá en árabe, inshallah, ¿no?, que creo que se pronuncia, están pidiéndole algo, un deseo a su Dios, a Alá. Sin embargo, cuando nosotros utilizamos ojalá, que lo utilizamos mucho, realmente no tenemos presente esta connotación, este trasfondo religioso, para nada. La evolución de esta frase árabe al español ha dado ojalá, es decir, que en lugar de una frase completa, nosotros simplemente tenemos una palabra, pero funciona exactamente igual como si utilizáramos quiera Dios. De hecho, vamos a poner un ejemplo. Quiera Dios que apruebes las oposiciones. Quiera Dios que apruebes las oposiciones. Realmente podemos sustituir perfectamente quiera Dios por ojalá. Ojalá apruebes las oposiciones. Ok. Pero ¿por qué pasó una palabra y además tantas palabras desde el árabe al español? Si realmente son lenguas muy alejadas y que no tienen mucho que ver culturalmente. Bueno, pues resulta que sí que tienen que ver. De hecho, a partir del año 711 después de Cristo, la península ibérica, es decir, lo que ahora ocupa España y Portugal, empezó a ser invadida, a ser ocupada por los árabes del norte de África. Esta ocupación progresivamente fue extendiéndose a prácticamente toda la península ibérica. De hecho, los árabes llegaron a ocupar partes incluso de Cataluña y del norte de Francia, aunque hubo muchas zonas, especialmente en el norte de España, que no fueron nunca ocupadas por los árabes. Los árabes eran grandes intelectuales y grandes comerciantes. Y por supuesto, la religión, como pasaba con nuestra religión cristiana, pues su religión musulmana estaba muy presente en el día a día.
Y como el día a día implicaba comercio, pues también se utilizaban muchas referencias religiosas cuando se hacían las transacciones comerciales, cuando se vendía y se compraban cosas. Es por eso que cuando un comerciante vendía un producto, un artículo al comprador, se despedía diciéndole ojalá le sirva este producto, o ojalá venga pronto usted, es decir, ojalá vuelva. Este tipo de frases se empleaban cotidianamente, diariamente, porque el comercio existía de forma cotidiana. ¿Qué pasa? Que los árabes estuvieron conviviendo con la población local de la península, con los cristianos, durante 8 siglos. Fueron 8 siglos de convivencia hasta que finalmente los cristianos expulsaron a los árabes. Es decir, tenemos 800 años en los que las lenguas de una población y de otra y de muchas otras poblaciones y pueblos que había en la península se mezclaban y se influenciaban las unas a las otras. Es por eso que el árabe que vinieron hablando los primeros árabes que llegaron a la península fue derivando en lo que pasaría a ser el dialecto del árabe andalusí, para luego dar e influenciar otra lengua que sería el mozárabe. El mozárabe es simplemente la lengua que hablaban cristianos y musulmanes después de todos estos siglos de ocupación, y era una lengua que provenía del latín en origen, pero que tenía muchos elementos árabes. Y por supuesto esto ha tenido una influencia y un efecto enorme en el español o castellano que ahora hablamos en la península. Hoy en día la palabra ojalá es una interjección que denota, que expresa un deseo muy fuerte de que algo ocurra. Fijaos si es fuerte que en origen se pedía algo a Dios, a Alá. ¿Cómo podemos utilizar ojalá? Pues bien, ojalá se puede utilizar de dos formas. O bien de forma aislada, solo, como por ejemplo en el caso del principio del vídeo. Estoy bastante nervioso, pero ojalá. O bien acompañado de un que más una frase. Ojalá que este año sea mucho mejor que el año pasado. ¿Qué pasa? Que después de ese que siempre vamos a tener el famoso subjuntivo. Y es que ojalá siempre se utiliza con subjuntivo cuando va acompañado de una frase o un verbo. ¿Qué pasa? Que sabéis que el subjuntivo no es un tiempo verbal, sino un modo verbal. Es decir, dentro del subjuntivo, de la categoría del modo de subjuntivo, hay presente y hay pasado. Y hay varios pasados, realmente. What the fuck? Pues bien, no es lo mismo utilizar un ojalá más un presente de subjuntivo que utilizar ojalá más un pretérito imperfecto de subjuntivo. Lo siento. Cuando utilizamos ojalá con un presente de subjuntivo, estamos expresando un deseo que es bastante posible que se convierta en realidad, que es bastante factible. Por ejemplo, ojalá puedas venir a la fiesta. Es probable que vengas a la fiesta, pero yo tengo muchas ganas de que vengas, así que ojalá puedas venir. Sin embargo, cuando lo utilizamos con imperfecto de subjuntivo, el deseo es bastante difícil que se cumpla, es más irreal, menos factible. De hecho, es prácticamente imposible. Por ejemplo, ojalá los humanos pudiéramos o pudiésemos volar como los pájaros. Ojalá pudiéramos hacer eso. Como veis, este ejemplo es bastante imposible por ahora. Una matización que quiero hacer es que ojalá puede ir de forma opcional acompañado de que. De modo que podrías decir ojalá que puedas venir a la fiesta. O ojalá que pudiéramos volar como los pájaros. Mi sensación es que es más raro, es menos frecuente utilizar ese que, pero ambos son correctos. En mi caso yo creo que prácticamente nunca lo utilizo y eso es lo que oigo como nativo
pero como digo, los dos son correctos. Y eso es todo lo que os quería enseñar sobre la palabra ojalá. Como veis, una palabra muy curiosa, con un origen todavía más curioso. Si os ha gustado este vídeo y el resto de vídeos y de episodios del podcast que subo al canal de YouTube y queréis apoyar el trabajo que hago, podéis haceros miembros del club privado de Spanish with Antonio, donde podréis encontrar además material adicional para seguir mejorando vuestro español y al mismo tiempo me ayudáis a seguir creando contenido gratuito para todos vosotros. Quiero agradecer ya a las personas que forman parte del club privado de Spanish with Antonio en Patreon porque me ayudáis muchísimo. Muchas gracias y ojalá que nos veamos en el próximo vídeo. Ojalá que os vaya súper bien esta semana y ojalá que sigáis aprendiendo español. ¡Chao!